oramos por nuestra nación, Ecuador. Padre, creemos que Ecuador es una tierra bendita, Señor. Vamos, ayúdanos a orar por nuestra nación. Este es un momento importante y crucial que está pasando en nuestra nación. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el pecado ha abundado en nuestro país, en nuestra nación, también declaramos lo que dice la Escritura, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Padre, te pedimos gracia, te pedimos favor, te pedimos amor por nuestra nación. Dice tu palabra que si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré y sanaré la tierra. Padre, sana la tierra. Vamos, dilo conmigo. Padre, sana nuestra tierra. Sana nuestro Ecuador, Señor. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Vamos, comienza a interceder por su país. Olvídese si no pagó la luz, olvídese si le debe a alguien, olvídese si tiene que llamar por teléfono a alguien, olvídese de su teléfono. Ahorita, por favor, entremos en una oración corporativa por el Ecuador y digamos: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, Señor, porque siempre en una crisis tú has levantado un libertador, Señor. Y Judá Ministry es un pueblo que te ama, que te adora, que no te ama de labios, Señor, sino con sus hechos lo demuestra. Por eso hoy te pedimos que sanes nuestra tierra, Padre. Vamos, impon tus manos hacia la bandera. Vamos, señala acá al frente. Dile: Señor, sana nuestra tierra, Padre. Oramos para que hagas algo extraordinario, Señor. Tal vez en otros países nos ven como, no sé, como los peores, como el país más inseguro, Señor. Pero dice tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Calificamos para que la gracia de Dios pueda derramarse sobre nuestro país, Señor. Padre, oramos por ministros competentes, por autoridades que tengan temor de ti, Señor. Vamos, comienza a visitarlos, Padre, las autoridades. Comienza a visitar al presidente, al futuro presidente, Señor. Métetele en sueños, Señor. Métetele en sueños, Padre. Dale visiones que puedan buscar de ti, que puedan temerte a ti, Señor, porque sabemos que el que te busca, Señor, te encuentra. El que toca la puerta se le abre, Señor. Así que, Padre, oramos por las autoridades de nuestro país, por el ministro, viceministro, Señor, presidente, vicepresidente, la asamblea, Señor, todos aquellos, los que van a votar también en otra semana, Señor, que den un voto responsable, que puedan comprender que estamos jugándonos, Señor, no cualquier cosa, sino nuestras generaciones. Así que, Padre, oramos y clamamos y declaramos tu palabra, como dijo Jesús: hecho está, Señor, hecho está. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días con todos. Ando un poquito con la garganta. De por sí no canto, imagínense, con la garganta. Pero bueno, el Señor hoy día, estamos en un tiempo donde, como hijos de Dios, debemos ser entendidos en los tiempos, lo que estamos viviendo. Y antes de empezar con el mensaje, quiero que declare unas palabras. Diga conmigo: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer, vamos, diga, yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ok, vamos a entrar en la palabra. El tema que tengo para hoy enseñarles, antes que nada quiero saludar a las personas que nos ven en el servicio de la noche por redes sociales. Espero que se puedan conectar. Hoy tengo un mensaje que se llama el poder de la voluntad. Diga conmigo: el poder de la voluntad. ¿Cuántos estuvieron en el Congreso? Álcenme la mano. ¿Qué tal el Congreso? Poderoso, ¿verdad? Tremenda palabra esa pastora. Pero quiero que entienda que la palabra que nos entregó a esta casa es una palabra que debemos también digerirla y masticarla con responsabilidad.
Es bonito que nos den una palabra profética. Es lindo que nos den una palabra de revelación. Pero cuando hay una palabra con sí, lleva también un peso la palabra. Porque la palabra carga por sí mismo su propio peso. Entonces, yo ese día había hablado el poder del compromiso. Expliqué que ya la gente no necesita más profecías, sino comprometerse con lo que ya Dios nos habló, con lo que ya Dios nos dijo. Hay profecías que no se han cumplido en nuestra vida por falta de compromiso, por falta de carácter. Amén. Habíamos visto que los dones sin carácter son un desastre. Los dones abren puertas, el carácter te la cierra. Es importante que tengamos carácter para poder recibir una profecía. Sabemos que la profecía nunca se ajusta a la condición en que vivimos. Siempre vamos a estar viviendo lo contrario a lo que nos han profetizado, porque mi Dios es el Dios de lo contrario. Dios muchas veces te pide cosas locas que terminan siendo, trayendo resultados cuerdos, porque mi Dios es mi Dios de lo contrario. Diga conmigo, mi Dios es el Dios de lo contrario. Amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Ok. Quiero ministrar el tema, el poder de la voluntad. Diga conmigo, el poder de la voluntad. ¿Cuántos han escuchado el término la voluntad de Dios? ¿Cuántos han escuchado ese término, la voluntad de Dios? Amén. Y a veces decimos, bueno, si es la voluntad de Dios me voy a casar. ¿Sí o no? Si es la voluntad de Dios emprenderé un negocio. Y esta es la más usada. Bueno, si es la voluntad de Dios iré a la iglesia. Cuando le predicas a alguien, ¿verdad? Bueno, si es la voluntad de Dios, iré algún día. Entonces cogemos esa frase de la voluntad de Dios como una muletilla. Diga conmigo, muletilla. Y a todo lo que no tenemos voluntad, lo enmascaramos diciendo, si es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser que tú busques de Dios, que tú emprendas un negocio, que tú abraces a tu familia, que tú hagas todo lo que tenga propósito. Pero nosotros muchas veces nos escondemos en esas frases, si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a estar, porque todos sabemos que es buena, perfecta y agradable. Amén. Entonces, voluntad no es tan solo un deseo o un anhelo. Hoy quiero disipularlo. Hoy quiero que, si usted puede anotar, anote, porque esta iglesia está viviendo momentos cruciales donde muchas cosas van a venir para bien en pro de la iglesia, pero debemos estar apercibidos y debemos estar pendientes para poder sostenerlo. Voluntad no es tan solo un deseo o un anhelo. Voluntad es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta alcanzarlo. Eso es voluntad. Voluntad no es tan solamente un deseo, un anhelo, un yo quisiera, un no sé qué, un no sé ya. Voluntad realmente es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta alcanzarlo. Voluntad, en resumen, es un deseo cargado de estrategias reales. Los sueños pueden ser sueños, pero las estrategias deben ser reales. Tú puedes tener muchos sueños, muchos anhelos, muchas cosas que quisieras lograr, pero si no te pones objetivos claros, si no te pones metas claras, no vas a poder alcanzar esos objetivos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, si entendemos el verdadero significado de la palabra voluntad, podremos abrazar la voluntad de Dios. El problema muchas veces es que el cristiano dice amén a cualquier cosa, repite cualquier cosa y no entiende lo que está hablando o lo que se está hablando. Por eso siempre les he ministrado que el camino que entiendo es el camino que voy a perseguir. Dios está buscando gente que entienda. Cuando Dios te da una palabra te dice, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Hay momentos donde debemos ser entendidos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces hay cosas locas que Dios te pide que no tienen sentido, pero ahí viene la fe. Pero siempre Dios va a querer que entendamos cuál es su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios muchas veces no se entiende, sino que se acepta. Y cuando tú la aceptas, comienzas a entenderla. El problema es que muchas veces invertimos el principio. Primero queremos entender la voluntad de Dios para luego aceptarla. Y así no funciona. Primero debes aceptarla y luego debes entenderla. Amén. Entonces,
Hoy en día el problema en las iglesias no es conocer la voluntad de Dios. Muchos preguntan, Señor, ¿cuál será mi voluntad? Hoy en día no es el problema ese, porque si leemos la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahorita el problema es abrazar y permanecer en la voluntad de Dios, porque Dios te muestra su voluntad y nuestro problema es poder perseguir esa voluntad. Conocerla muchas veces es fácil. Ahora, abrazarla y perseguirla y mantenernos en esa voluntad es lo difícil. Amén. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, primero debemos disciplinar nuestra voluntad. Pregúnteme por qué. Porque nada se logra sin voluntad. Usted está aquí por voluntad. Usted va a trabajar, claro que le dan un salario, pero también hay una voluntad en usted. Todo lo que hacemos tiene que ver con voluntad. Si usted no tiene voluntad, usted no lo hace. Amén. Para construir un negocio, ¿qué necesitas? Voluntad. Para sostener una familia, ¿qué necesitas? Voluntad. Para permanecer en una relación, ¿qué necesitas? Voluntad. Para ayudar a alguien, ¿qué necesitas? Voluntad. Muchas cosas que no hacemos es por falta de voluntad. Por eso la voluntad hay que disciplinarla. La voluntad hay que alimentarla. La voluntad hay que enseñarle. Hay que disciplinarla. Amén. Las cosas no se logran sintiendo o queriendo, sino con voluntad. Diga conmigo, voluntad. ¿Cuántos quisieran ser millonarios? Todos. ¿Cuántos han sentido que van a ser millonarios? Ahora, ¿ha pasado? ¿Por qué? Porque necesitas voluntad para lograrlo. Tú puedes sentir y querer ser millonario, pero si no hay voluntad no lo vas a lograr. Porque ¿qué es la voluntad? La capacidad de ponerme un objetivo concreto y luchar hasta, diga conmigo, alcanzarlo. Entonces te dijeron que vas a ser un profeta poderoso. ¿Qué debes hacer? Ponerte objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlo. Meterte en una escuela profética. Cuando yo ingresé a una escuela profética, yo tuve que estudiar. Empezamos como 30 o 40, terminamos 12. Mi persona con mis 12 discípulos terminamos, nadie más. Y ya porque tenían que estar, porque los otros podían salirse, pero mis discípulos no podían salirse. Por la voluntad del pastor, es que si me salga un problema, entonces no les quedó otra. Entonces te dijeron que vas a ser un profeta reconocido. ¿Qué estás haciendo para ser ese profeta reconocido? Porque las profecías nos encantan abrazarlas. Wow, lloramos. Pero ¿qué hacemos para alcanzar esa profecía? Porque toda profecía es condicional. Tú también tienes que hacer algo. Te dijeron que vas a ser un gran empresario. Pregunto, ¿qué estás haciendo para ser ese gran empresario? ¿Estás estudiando finanzas? ¿Estás estudiando idiomas? ¿Qué estás haciendo para lograr eso? ¿Cómo te estás alimentando? Te dijeron que vas a ganar a tu familia. ¿Qué estás haciendo para ganar a tu familia? ¿Estás haciendo testimonio en tu casa? ¿Los estás tratando de unir? ¿O eres el divisor de la familia? Es que yo soy cristiano y todos ustedes están perdidos. Porque a veces así somos los hermanitos. Creemos que por tener la verdad vamos tirando el cuchillo a nuestra familia. Amén. Entonces, si a nuestra congregación le dieron tanta profecía sobre ser influyentes, referentes, que abriremos ministerios en otros países, ¿qué debo de hacer? Ponerme objetivos concretos con lo que ya Dios me dio, para que pueda alcanzar lo que aún no me ha dado. Amén. Entonces debo luchar por lo que ya Dios me dio, porque de lo que ya Dios me dio depende lo que me va a dar. Porque dice la Biblia que si yo soy fiel en lo que, en lo poco, en lo primero, en lo que empecé, Dios me podrá poner en lo bastante. El problema es que no somos fiel con lo que ya tenemos. No somos fiel con el conocimiento que ya tenemos. No somos fiel con lo que Dios ya ha puesto con nosotros. Por eso hoy quiero exhortarte, iglesia. Debes primero abrazar y luchar por lo que ya Dios te dio. Y luego de lo que ya Dios te dio, vendrá lo que aún no te ha dado. Amén. Lo que te va a dar Dios depende de lo que ya te dio, de cómo lo cuides. Amén. La profecía es fe
y la fe es la voluntad de Dios. Por ende, una fe sin voluntad es una fe con improductividad. Una fe sin voluntad es una fe improductiva. Tu fe debe estar cargada con voluntad. Por eso la Biblia en el libro de Pedro dice que a la fe hay que añadirle cosas. Amén. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene qué cosa? Fe y no tiene obras. Es decir, que la fe debe ir acompañada ¿con qué? ¿Y qué son las obras? Es la voluntad. Porque tú obras con voluntad. Si no tienes voluntad, no vas a obrar. La fe puede dejar de ser fe en la vida del cristiano y convertirse en un deseo. Santiago me demuestra que la fe es un activo, no un pasivo. Por eso dice que la Biblia que la fe, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá salvarle? El 17 dice, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras en sí misma, ¿es qué cosa? Diga conmigo, muerta. Iglesia, existen dos clases de fe. Diga conmigo, dos clases. La fe fingida y la fe no fingida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida que heredaste de tu abuelita Loaida y que también estuvo en tu madre Eunice y que ahora tú también la tienes. Hay fe que es fingida y hay fe que no es fingida. Santiago nos da la clave de una fe no fingida. Dice así también que la fe, si no tienes obras, es ¿qué cosa? Entonces, iglesia, la fe no se finge, la fe se vive. Dice el verso, si tu fe no tiene obras, ¿es qué cosa? Muerta, diga conmigo, muerta. Es decir, que la fe fingida es de dichos y la fe no fingida es de resultados. Porque la fe en la vida del cristiano debe traer resultados. La iglesia está llena de personas que hablan de fe como un cuento de Disneylandia y no hay resultados, no hay obras en ellas. Y por eso muchas veces no nos creen. Por eso dice el verso, así también la fe, si no tiene ¿qué cosa? Diga conmigo, obras. Ahora, ¿qué son las obras? Diga conmigo, resultados. ¿Y cómo se logran los resultados? A través de la voluntad. Vamos, despierte. Si Dios está a tu lado, despiértate. Apláudale al Señor para que se vaya ese espíritu de estupor. Entonces, una persona que habla de fe debe ser una persona con resultados. Tú no puedes hablar de fe si no hay resultados en ti. Por eso es que nuestra palabra no impacta. Tú puedes tener carisma, como una vez les dije. El carisma asombra, pero no transforma. Lo que transforma es la palabra de fe. Lo que te transforma es la palabra con unción. Lo que te transforma es la palabra llena de verdad. Amén. Entonces, yo te hablo de fe porque yo tengo legalidad en la fe. Esto que está aquí es una locura de fe. Que todos nos hemos sumado, pero es imposible. Y pero en un tiempo como estamos viviendo ahorita. Diga conmigo, la fe sin obras es muerta. Santiago lo que dice, a mí no me hables bonito y demuéstrame tus resultados. Eso es lo que dice Santiago a los guayacos. A mí no me hables bonito. Dile que está a tu lado, a mí no me hables bonito. Vamos, díselo. A mí demuéstrame tus resultados. Amén. Entonces, no hablemos de finanzas si no tenemos resultados en las finanzas. No hablemos de amor si no tenemos resultados en el amor o no amamos a los que nos aborrecen. Porque amar al que nos ama es fácil amar. Pero amar al que te odia, al que te aborrece, al que te tira en redes sociales, al que te dice de todo, a ese es difícil amarlo. Por eso dice la Biblia, no hay nada extraordinario en que ames a tu papá y a tu mamá. Tienes que amar al que te aborrece, ahí está lo extraordinario. Hablamos de paz si lo que realmente somos personas conflictivas. ¿Usted conoce personas conflictivas que no congregan aquí? Aquí no hay ni una, ¿verdad, hermano? Porque apenas llegan se arrepienten.
Hay personas conflictivas y que les gusta comprar problemas. ¿Usted conoce a esas personas? Te compran el problema, les encantan los problemas y si ven un problema, se meten en ese problema y con el padre es que tú eres mi hermano, yo te ayudo a ti, que sí. Pero es mentira, le encanta el problema. Entonces, por eso no hay legalidad en nuestra palabra. Podemos hablar bonito, pero no hay resultados. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Iglesia, la fe no se puede evidenciar sin obras. Escucha esto. Pero las obras sí pueden evidenciar la fe. Te lo repito. La fe no se puede evidenciar sin obras, pero las obras sí pueden evidenciar la fe. Por eso Santiago me dice que no debemos ser tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Es decir, que la fe no se puede evidenciar solamente diciendo, sino haciendo. Diga conmigo, haciendo. La unción es para hacer y para hacer. ¿Sabías eso? La unción es para hacer y para hacer. Porque también puedes estar haciendo mucho, pero siendo poco. Hay gente que hace mucho, pero es poco. Porque su servicio está aquí, pero su intimidad está acá abajo. Entonces, y los vemos espléndidos, sirven, están a toda hora, son puntuales, pero su vida de intimidad está acá abajo. Y el reino de los cielos se revela no por actividad, sino por intimidad. Y muchas veces Dios usa la soledad para convertirnos en intimidad. Por eso cuando estamos solos, cuando estamos derrotados, cuando no tenemos fuerzas, es cuando Dios más nos usa. ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Entonces, en el reino se entra por el ser, no por el hacer. Pero no por ser, dejo de hacer. No es que el pastor me dijo que debo ser, ya no hay que hacer. No, es que si soy, no dejo de hacer. Porque la fe sin obras es muerta. La fe por sí sola no se puede sustentar. Tiene que haber una obra para sustentar la fe. Amén. Hay gente, mucho fuego, mucha chispa y mucha llama, pero en su casa se está quemando. Es tanta fuego esta gente que en su casa se está quemando por tanto fuego. Y no sabemos lidiar con eso. Porque hay unas personas que son muy espirituales, mucho fuego, chispa y llama, pero su casa se está desbaratando. Su casa se está desmoronando. Y no tienen la sabiduría para poder lidiar o dar una palabra de paz en medio de la tormenta que están viviendo. Por eso diga conmigo, hay que ser y parecer. Amén. Entonces, y es así mismo que vemos gente que impresiona aquí arriba y decepciona allá abajo. Hay gente así. ¿Cuánto le ha pasado eso? Gente que impresiona aquí arriba, pero tú los ves allá abajo y decepciona. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque la fe sin obras es muerta. Debe haber un resultado en tu vida. Cuando tú hablas de fe, no es hablar bonito, es hablar con resultados. Mira, Jesús tenía claro. Jesús no discutió teología con los discípulos, ni de Juan el Bautista, ni hermenéutica. Jesús habló con resultados. Vente Marcos aquí, para que me puedan comprender. Giancarlos también que venga, por favor. Giancarlos, pero los dos Giancarlos, sí. Tú vas a ser de Judas, no entiendo. Cancelo. Tú vas a ser del maestro. Quédate aquí, tú vas a ser del maestro. Ya, ven acá. Tú vas a ser de uno de los discípulos de Juan el Bautista. Tú eres Juan el Bautista. Ahí métete ahí en la cabina, estás encarcelado. Ven acá, discípulo de Juan el Bautista. Otro discípulo, Carlitos, vente, discípulo de Juan el Bautista, vente. Estos son los discípulos de la ley. Vente Cristian Iturralde, vente Gustavo y vente Eric. Vamos a hacer algo ya ahorita, se me ocurrió para levantarnos. No, acá, vente acá. ¿Qué pasó, hermano? No. Ya. Siéntate ahí, siéntense los tres aquí. Ahí en el piso, no hay problema. Sí, siéntense, si ustedes hasta comen aquí, vienen ahorita a hacerse. Ajá. Ok, ahí, eso. Pónganse juntos. Ya. Amén, dicen por allá. Aquí está el maestro. Aquí se puede poner el maestro. Ok.
Mira, dice la Biblia que en un momento Juan el Bautista estaba encarcelado. Ponte de pie. Y los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron. Fueron a visitarlo, a la Penny. ¿A dónde? Atenuado Bajo, a la Roca. Y Juan el Bautista le dice a los discípulos de él, pregúntenle a Jesús si él es el que es, o el que había de venir, o hay que esperar a otro. ¿Ya? Vamos, pregúntenle. Pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Jesús si él es el Mesías, si él es el Mesías, o hay que esperar a otro. Okay. Ellos van corriendo a preguntarle. Corran. Ya. Entonces aquí está el maestro. Igualito no. Bueno, aquí está el maestro. Entonces ellos hacen la pregunta, ¿tú eres el Mesías? Juan, ¿tú eres el Mesías? No, Jesús. No, Jesús, ¿tú eres el Mesías? O hay que esperar a otro. Jesús, ¿tú eres el Mesías o hay que esperar a otro? Mira lo que hace Jesús. Jesús sabía que la fe sin obras es muerta. Entonces viene Jesús y va donde estaba el pueblo, que había un poco de inválidos, así como esto, ¿no? Había un poco de cara de crimen, cara de asesinato, cara de Budweiser, cara de Pilsen, había un poco ahí de fichas. Había un poco de fichas ya. Por fe, pues no, pues estos hermanos son espléndidos, ¿verdad? ¿Está casado? No, todavía está esperando acá. Está por ahí la misma, usted también está esperando. Mire, ve, ahí ve. Dicen que no hay hermanos y si hay hermanos aquí. Véanlo con ojos de amor, de gracia. Vea el ministerio, no vea. Ve. Bueno, viene, le preguntan y Jesús dice, ok, me preguntaron eso. Y Jesús es tan sabio y tan astuto y sabe que la fe sin obra es muerta porque las palabras llaman pero el testimonio arrastra. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Y viene Jesús y le dice, díganle a Juan, lo que han visto y han oído. Y viene y le dice, los cojos caminan, vamos, camina. Él viene y los sana, los cojos caminan, camina, sana. Los ciegos ven, los enfermos son sanados y los solteros son casados. ¿Cuántos dicen amén? Así que a mí no me hables cuánta Biblia sabes, a mí dime cuánta Biblia aplicas. Por eso Jesús tenía clara la película. Dile a Juan lo que han visto y han oído. Así que hay gente que puede predicar muy bonito, pero no se trata de hablar bonito, se trata de aplicar lo que dice la palabra. Iglesia, yo declaro sobre tu vida que viene un tiempo donde vas a aplicar la palabra. Ya no solamente la vas a hablar, ya no solamente la vas a contar, sino que la vas a vivir. Decía Pablo, porque el evangelio es poder. Es poder, hay poder en la palabra. Cuando la palabra la pronunciamos, algo tiene que suceder, iglesia. El reino de los cielos no consiste solamente en palabra, dice, sino en poder. ¿Y qué trae el poder? La palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y un aplauso también a estos chicos, pueden sentarse. Jesús tenía claro el principio. Jesús dijo, díganle a Juan lo que han oído y han visto. La gente está cansada de escuchar y de oír. La gente quiere ver. Por eso Pablo dijo, yo no he venido al rey con palabras persuasivas, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Ya no hablemos con palabras persuasivas, tiene que haber un evangelio de poder, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús no discutió cuánta palabra sabía. Jesús discutió cuánta palabra hacía. Jesús no se puso a decirle, es que la hermenéutica me enseña esto, es que la homilética. Y Jesús no habló teología con los discípulos de Juan el Bautista. Él habló con qué cosa? Diga conmigo, hechos. Por eso dice hechos de los apóstoles, hechos de Carlos, hechos de Giancarlos, hechos de Eric. No sé si tú estás entendiendo la responsabilidad que estás teniendo. Son los hechos los que están escribiéndose allá en el cielo. ¿Sabías que los ángeles están viendo lo que hacemos? Por eso hay momentos cuando tú dejas de predicar, le estás dejando, estás parando la prédica a los ángeles.
Cuando tú estás predicando, cuando estás haciendo, le estás predicando también a los ángeles. La Biblia lo dice, que ellos están viendo lo que estamos haciendo. Así que el que está a tu lado, no le pares la prédica a los ángeles. Dile, sigue predicando, sigue haciendo, en el nombre de Jesús. Voluntad es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta alcanzarlo. Jesús es un ejemplo de voluntad y con esto voy a terminar. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántos reconocen esta historia? Jesús iba a ser entregado. La noche que fue entregado, dice la Biblia que él se puso a orar. Él sabía que tenía que orar. Él sabía que el éxito de su ministerio era la oración. Entonces él va al monte de los olivos, al monte de la trituración, el monte Getsemaní, y dice Jesús, mi alma está muy triste hasta que... O sea, él no tenía un problema que le debía al banco. Él no tenía un problema que no lo saludaron en la iglesia. O sea, el problema de él no era ese. El problema no era que se le dañó el carro. Ese no era el problema de él, porque los cristianos se nos daña el carro y ya no venimos a la iglesia. A él lo iban a matar. Y como él era 100% Dios y 100% hombre, estoy seguro que tuvo la visión de cómo iba a ser crucificado. Porque ahí es cuando él llora sangre o suda sangre. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pregunto, ¿por qué estaba triste Jesús? Lo acabé de decir, ¿por qué estaba triste? Diga conmigo, porque iba a morir. Ahora pregunto, ¿por qué iba a morir? ¿Por qué iba a morir? Porque era la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Muchas veces decimos o predicamos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Buena, perfecta y agradable. Pero en este momento no estaba siendo buena, perfecta y agradable para Jesús. Porque hay momentos que vamos a tomar tragos amargos en este caminar. Porque aquí tú no vienes a Disneylandia. A veces pensamos que ser cristiano es ir a un mundo de Disneylandia y no es así. Hay momentos difíciles. Vamos a llorar, vamos a sufrir, van a pasar cosas difíciles. Amén. Entonces, muchas veces lo perfecto de Dios no es lo perfecto para nosotros. Porque la voluntad de Dios, como te dije, muchas veces no se entiende. Primero se acepta y luego se entiende. Entonces, ¿por qué luchamos con la voluntad de Dios? Pregúnteme por qué. Porque no hemos aprendido a disciplinar nuestra voluntad. Muchas promesas de Dios no hemos podido conquistar por falta de voluntad. ¿Tú sabes cuántos hijos o cuántos hogares son destruidos por la lujuria de un padre que no tuvo la voluntad de permanecer en su matrimonio y decirle no al engaño? ¿Tú sabes? Tal vez tú eres producto de uno de ellos. Y es duro lo que te estoy diciendo, pero es una verdad. Y nacemos con ese chip. Y la voluntad que no tuvo mi padre, yo soy igualito. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que las maldiciones se heredan también hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, muchas promesas que Dios que no has podido conquistar es por falta de voluntad. Continúa la historia, Mateo 26:39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ustedes ya conocen la historia, pero que no se haga lo que yo quiero, como yo quiero, sino como... Aquí hay una clave para poder abrazar la voluntad de Dios. La voluntad se alcanza yendo un paso hacia adelante y la oración te hace ir un paso hacia adelante. Cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios o una mujer de oración, eres una persona que va un paso adelante y nada lo coge por sorpresa. Por eso Jesús estaba angustiado hasta la muerte, estaba sudando sangre, pero dice la Biblia, yo conozco la clave para vencer mi voluntad y es ir un paso hacia adelante y postrarme a los pies de mi Padre, iglesia. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú vas un paso adelante, cuando tú oras, es en ese momento que se quiebra tu voluntad. La oración no solamente es para pedir, iglesia, la oración también es para dejar de ser lo que somos. ¿Cuántos le han dicho a Dios, cámbiame?
Señor, transfórmame. Señor, ya no quiero tener esta mente maquinadora. Ya no quiero ser mentiroso. Ya no quiero ser lujurioso. Ya no quiero. ¿Cuántos han tenido esos momentos con Dios? Ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Y estamos ahí en oración y creemos que solo con una oración ya vino un ángel y bajó una varita y te dijo cambia. Eso no es así. Esto es un proceso, esto es una disciplina de todos los días. Amén. Entonces dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que hay oraciones que son eficaces y otras que no son eficaces. Por eso dice la Biblia, si pedís y no recibís, ¿qué dice? Si pedís y no recibís es porque pedís mal, porque pides para tus propios deleites. Por eso hay una oración eficaz. La oración eficaz es la que está alineada con la voluntad de Dios. Que me duele, no quiero, no siento, lo veo imposible, pero Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero para eso necesitas ir un paso hacia adelante por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Si tu decisión, mira, la voluntad se disciplina con oración, no con emoción. Por eso vemos muchas personas que no tienen voluntad, porque solamente necesitan que les activen las emociones en un mensaje y salen de aquí igualitos, porque solo vienen a emocionarse, pero no hay transformación. Si tu decisión se basa en una emoción y no la canalizas por medio de la oración, te aseguro que tendrás destrucción. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, en otra versión, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iglesia, la garantía del éxito es disciplinar tu voluntad. Y los cristianos no tenemos voluntad. Hay momentos duros y amargos como los que vivió Jesús, pero las circunstancias no vencieron la voluntad de Jesús, más bien lo promovieron. Mira lo que dice Lucas 22:43, dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿a qué cosa? No sé si lo tienes ahí. Y se le apareció, dice la Biblia que Jesús estaba ahí, no podía, no sentía nada, quería bajarse, decir, no, este proyecto es imposible, yo ya no puedo más, no puedo resistir. ¿Cuántos se han sentido así a veces abrumados, angustiados, decir, ya no puedo más, ya en mi casa no veo el cambio, en mis finanzas no veo el cambio, en mi realidad no veo el cambio, veo que a todo el mundo tal vez le va bien y a mí no me va bien? Y hay momentos que estamos pasando esos tragos amargos diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, ya no puedo más. Y dice la Biblia que vino un momento cuando Jesús soltó su voluntad, cuando dijo, ¿sabes qué? Yo decido, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no sienta, aunque no pueda, yo decido hoy entregarte mi voluntad. En ese momento dice la Biblia que se le apareció un ángel a fortalecer la iglesia. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que vendrá un ángel a fortalecerte en medio de tu angustia, en medio de tu problema, en medio de tu adversidad. Vendrá un ángel y te va a fortalecer. Solamente sigue creyendo, sigue avanzando. Si aprendemos a disciplinar la voluntad, va a venir un ángel, iglesia. Le pasó a Jesús. Él sabía lo que tenía que hacer. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos es difícil hacerlo. Dice la Biblia que no nos ha venido una prueba sobrehumana, sino que juntamente con la prueba viene la salida. Iglesia, resiste, que va a venir la salida. Llegará el ángel a fortalecerte. No negocies tu voluntad, iglesia. Dile que está a tu lado, no negocies tu voluntad. Ahora sí quiero terminar. No, hemos hablado del qué. Es lindo, pastor, lo que usted me dice. No negociar mi voluntad. Que debo resistir, que debo permanecer, que debo tener voluntad. Eso es muy lindo, ese es el qué. Ahora te quiero enseñar rápidamente el cómo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago todo esto tan lindo que usted me habla, pastor? Diga conmigo, conectado
a dos cosas. Vamos de nuevo, tengo que conectarme a dos cosas. Número uno, conectarme a la oración. Tú tienes que conectarte a la oración. Para vencer tu voluntad, tienes que conectarte a la... Por eso Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró ante los pies de Dios, se postró ante sus pies. Y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, que la clave para que Jesús, ahí está clarito. El problema es que buscamos el rema complicado cuando esto es sencillo. La palabra se revela por sí sola. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre sus pies. En otra versión dice que oró. Y dice, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible. Es decir, que para yo vencer mi voluntad, debo conectarme a la oración. La oración, mire, yo lo entiendo. Yo siendo pastor aún lucho. Porque cuando tú oras no ves nada. Estás ahí. A veces sientes, a veces no sientes, a veces lloras, a veces no lloras, a veces cumples, a veces... Son muchas cosas que pasan en ese momento. Pero sabemos que esa es la clave. Por eso es fe. Por eso los ángeles, yo digo, nos admiran. Porque a ellos no les queda más que adorar lo que ven. Nosotros adoramos lo que no vemos. Entonces, es fe. Entonces, es decir que la oración te hace ir un paso más adelante. Porque la oración vence tu voluntad. La oración es negación. Entonces, cuando tú eres un hombre o una mujer de oración, eres una persona que va un paso adelante, porque él dice que se hizo un paso más adelante. La oración te hace ir un paso más adelante, te hace ser apercibido. La oración no solo para pedir, sino para dejar de hacer lo que somos. Entonces, cuando viene un problema, tú tienes la habilidad de poder controlarte, de tener el fruto del Espíritu, de airarte pero no pecar. Cuando eres un hombre de oración se nota, se siente. Número 2. Y con esto sí termino. Conectándome a un padre. Diga conmigo, conectándome a un padre. Hoy en día, quiero que te pongas de pie. Con esto quiero terminar. Hoy en día se ha levantado la generación sin ombligo. ¿Sabías eso? Hoy en día se ha levantado la generación sin ombligo. Diga conmigo, generación sin ombligo. ¿Usted sabe cuál es la función del ombligo? Pregúnteme cuál. Ninguna. Limpiarlo nomás, hermano. Pero el ombligo nos recuerda que algún día estuvimos conectados a alguien. Por eso nunca te puedes olvidar de estar conectado a un Padre espiritual aquí en la tierra. Tu crecimiento espiritual está ligado a la conexión que tengas con tu Padre espiritual. Por eso el cómo vencer tu voluntad va muy ligado a una paternidad aquí en la tierra. Pablo tuvo a Timoteo. Elías tuvo a Eliseo. Moisés tuvo a Josué. David tuvo a Isaí. Samuel tuvo a Saúl. Era su padre en ese momento espiritual. Padre no es el que engendra, sino el que forma. Ya no necesitamos más iglesias. Necesitamos casas paternas. Casas donde podamos dar identidad a las personas. Padre es aquel que tiene las herramientas para formarte. Y un padre es el único que tiene el código para desbloquearte. Todos los grandes hombres de Dios se amarraron a un padre, se amarraron a alguien. Y el padre muchas veces es molestoso, muchas veces nos ofende, muchas veces nos dice cosas tan fuertes que a veces no las podemos soportar. Pero todo eso nos está formando. Es mejor que alguien te diga una verdad que te cambie la vida, una mentira que te arruine toda una vida. Por eso necesitamos padres, ya no necesitamos iglesias, sino casas paternas. Mardoqueo tenía la llave para liberar el Dios que había dentro de Esther. Elías tenía la llave para liberar el hombre con unción que había en Eliseo. Era Elías. Moisés tenía la llave para liberar el hombre de Dios que había en Josué. Pero ¿cómo sucedió con esto? Diga conmigo, con formación. Vamos, diga conmigo, formación.
Al cristiano le gusta la promoción sin formación y así no funciona. La promoción sin formación es destrucción. La unción en manos de un ignorante es una bomba de tiempo. La unción en manos de una persona no procesada es una bomba de tiempo. Por eso usted ve tantos profetas y tanta gente que nos pone en ridículo a los cristianos y a los pastores. ¿Por qué? Porque tienen la unción y dependen de la unción, pero no tuvieron formación, no tuvieron carácter. Mira, los dones te posicionan, pero el carácter, ¿cómo te explico? El don siempre te va a posicionar en algún lugar porque te ven el talento, te ven la habilidad. Pero el carácter es lo que te va a mantener en ese lugar. Por eso el carácter siempre va a proteger el don, decía la pastora. Amén. Entonces, la unción en manos de una persona no formada es una bomba de tiempo. Por eso los años de tu formación son más valiosos que los años de tu asignación. Lo he dicho. Jesús fue formado 30 años para una asignación de 3 años. Pero hoy en día queremos formarnos 3 años para ser asignados 30 años. Y así no funciona. Siempre los años de tu formación son más valiosos que los años de tu asignación, iglesia. Jesús fue formado 30 años. Por eso no nos podemos enamorar más de nuestra asignación que de la formación. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre. Dice que Dios, ¿qué cosa? Formó al hombre. Las cosas fueron creadas, pero el hombre fue formado. Y más adelante dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Es decir que si sopló aliento de vida en su nariz, significa que se acercó. Pregúnteme por qué. Porque la formación es con cercanía, no con lejanía. Entonces, la formación es más importante que tu asignación, porque si tú no estás bien formado, la propia unción te va a destruir. Por eso yo no me apresuro ni me adelanto. Yo prefiero ir paso a paso. A veces deseamos alturas que nos pueden marear y por ende podemos caer. Dile a tu lado, disfruta tu temporada. Solo un padre espiritual puede formar voluntad en ti. Aquel que aprendió a someterse a la voluntad de un padre o un mentor estará listo para ser promocionado. Aquel que murió a su voluntad, aquel que se dejó triturar, se dejó pisar el pescuezo, aquel que, te estoy hablando con respeto, no te hablo de faltarte respeto, que por el hecho que eres un padre te insulto, eso no puede pasar. El respeto debe primar siempre. Entonces, el talento te posiciona, pero el carácter te promociona. El talento te va a posicionar en cualquier lugar, pero el carácter te va a promocionar. Por eso hay gente con talento que llegó al cargo y murió en ese cargo. No crece, no se promociona en otro lugar. Entonces, un verdadero padre forja carácter. Saúl preguntó, cuando David mató a Goliat, ¿qué preguntó Saúl? ¿Quién es el padre de ese chico? Él no preguntó dónde estudió teología, dónde estudió hermenéutica, dónde aprendió a luchar, en qué curso de lucha estuvo, en qué polígono de tiro se metió. Él dijo, ¿quién es su padre? Todo gran hombre de Dios tiene que estar sujeto a un padre. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Quién era Josué? Diga conmigo, servidor de Moisés. No era servidor de Dios, era servidor para los religiosos. Él no servía a Dios, él servía al hombre de Dios. Entonces diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo y la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Para poder ser un sucesor, tuviste que haber sido primero un servidor.
Entonces la gente quiere ser sucesor sin pasar por la toalla del servicio. Y eso no funciona, porque el servicio te forma, el servicio te da carácter, el servicio te da ganas de matar a esos hermanitos que no se parquean bien, ¿sí o no? Los que están allá, este hermano, le digo que ahí no y no entiende. Ahí te está formando carácter el Señor. Pero llegas a tu casa y el coraje que tuviste aquí lo explotas allá, ¿verdad? No, eso no pasa aquí. Entonces, ¿qué promocionó Josué? Escuchen, no está escuchando Biblia. ¿Qué promocionó Josué? Su servicio. No me está poniendo atención. Dice Josué, servidor de Moisés. Es decir, que lo promocionó fue ¿qué cosa? Josué 1:9. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Muy conocida. Mira que te mando. Sigan, ¿qué más? No temas ni desmayes en donde quiera. Mira esto. Es decir, que Josué no seguía a Dios. Dios seguía a Josué. No sé si usted está entendiendo. Moisés sí seguía a Dios, porque tenía que preguntarle a Dios, tenía que ir al monte, tenía que cubrir su cara, tenía que hacer un becerro, tenía que hacer holocausto, tenía que hacer muchas cosas para que Dios hable. Pero la Biblia me habla en el libro de Josué que Jehová tu Dios estará contigo. Es decir, que Jehová o Dios seguía a Josué, no Josué seguía a Dios. Mira lo importante de tener paternidad. Mira lo importante de ser un hombre sujeto a un mentor. Josué era tan confiable para Dios que dijo, este no necesita seguirme. A este yo necesito seguirlo, porque él conoce el código que tiene que estar sujeto a alguien. ¿Quieres promoción, iglesia? Sujétate a alguien. ¿Quieres crecimiento? Sujétate a alguien. ¿Quieres realmente ver los milagros? Sujétate a alguien. Necesitamos mentores que nos trituren, que nos pisen el pescuezo y que nos enseñen la voluntad de Dios. Cuando no hay un padre, se levanta un dictador. Cuando no hay un padre, se levanta un dictador. Y un padre no es un dictador. Un padre es un facilitador. Moisés era padre de Josué. Escúchame esto. Pero como no se levantaron más padres, vinieron jueces. Después del libro de Josué, ¿qué siguen? Jueces. Entonces, Moisés era padre de Josué. Pero como no se levantaron más padres, vinieron jueces, dictadores. Elías era padre de Eliseo. Pero como Eliseo no tenía a quien entregarle la unción se pudrió en sus huesos. ¿Sí saben cuándo? Cuando Eliseo murió, los huesos trajeron vida a un muerto viviente. Entonces, como no había quien pasarle la unción de Eliseo, la unción tuvo que morir en los huesos de Eliseo. José le dijo a sus hermanos que Dios me puso como padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de todo Egipto. ¿José quién era? El padre de Faraón. Soy padre de todas las cosas de Faraón, dice. Faraón tenía la silla, pero José tenía la revelación. Diga conmigo, todo viene por la mano de un padre. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Pregunto, ¿cómo vino el espíritu de sabiduría sobre Josué? Esto lo dio en la escuela. Por medio de la imposición de manos ¿de quién? Porque todo lo que tú necesitas viene de la mano de un padre. Todo lo que Dios va a desatar vendrá siempre de la mano de un padre. Por eso, qué importante es que tengas un mentor, un corrector, un padre espiritual. Pregunto, si la sabiduría vino por mano de Moisés, ¿qué provocó que esa sabiduría salga de la mano de Moisés? Diga conmigo, obediencia. La misma mano
que te corrige en secreto será la mano que te va a promocionar en público. Por eso necesitamos padres que nos corrijan, nos guíen y nos enseñen. El Padre es experto en borrar pasados oscuros para establecer futuros de gloria. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pregunto, ¿usted sabe lo que significa esta cita? Aquí hay un código. Aquí hay un código que lo entendí en el viaje que estuve. Nos hemos concentrado tanto en que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y siempre lo predicamos así, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el verso, nadie viene al Padre sino... O sea, la clave está después del camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino... Pregunto, ¿quién está diciendo esto? Diga conmigo, Jesús. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, el Hijo. Lo que Jesús está diciendo es que nadie viene al Padre sino primero es hijo. Tú no puedes ir al Padre si primero no eres hijo. Tú, Carlitos, no puedes ser padre si primero no fuiste hijo. ¿Qué fuiste primero, Carlitos? ¿Padre o hijo? Y después de haber sido hijo, pudiste ser padre. Porque primero debemos aprender a ser hijos para que pueda venir un padre a desatar lo que tú necesitas. Amén. Entonces, nadie tendrá acceso al Padre si primero no es hijo. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo los hubiera dicho, pues voy a preparar moradas para ustedes. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes no están listos aún. Tengo que primero yo ir como hijo a preparar moradas para luego venir. Y el 3 dice, y si me fuere os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, estén ustedes también. Es decir, donde voy tengo que ir como hijo primero, para luego preparar moradas y venir a ustedes y tomar de mí mismo. Es decir, tomar de la genética de hijo. Hoy en día el mayor título no es ser apóstol, iglesia. El mayor título es ser hijo de Dios. Podrá ser un apóstol pero huérfano. Podrá ser un profeta pero huérfano. Lo más importante es la identidad de hijo. Y quiero terminar. Génesis 1:20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Mira esto, Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Pregunto, los seres vivientes y las aves, ¿de dónde salieron? Lea, por eso digo, a veces no leemos. Dice, produzcan, ¿qué cosa? Las aguas, es decir, que las aves salieron ¿de dónde? De las aguas. Es decir, que dentro de las aguas habían aves y seres vivientes. Solo que no se veía porque se necesitaba de un padre para que venga a manifestación y lo active por una palabra. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Vuelvo a preguntar, ¿de dónde salieron las bestias? Las serpientes y los animales. Diga conmigo, de la tierra. Es decir, tú veías tierra, pero Dios veía serpientes. Tú veías tierra, pero Dios veía seres vivientes, bestias, serpientes. Es decir, que todo lo que tú necesitas, iglesia, Dios no lo va a poner. Dios lo va a sacar dentro de ti. Pero solo necesitas un padre que lo active para que venga a manifestación. Alza tus manos, iglesia. Alza tus manos. Cuando tu líder ya no le interese decirte lo que necesites escuchar, hasta ahí vas a crecer. Pero cuando te siga hablando, te sigue exhortando, alégrate, porque significa que puedes dar mucho más. Jesús nunca corrigió a Judas y lo traicionó, pero le dio palo a Pedro y estableció la iglesia. ¿Qué quiere ser, iglesia? ¿Un Judas o un Pedro? Está de más la pregunta. Por eso necesitamos pastores que nos digan
lo que no nos dicen allá afuera. Necesitamos mentores que nos digan una verdad. Debes amarrarte a un padre, a un mentor, un padre y un mentor que siempre esté dispuesto a decirte la verdad. Yo he aprendido algo. El que no se puede sentar a recibir, no se puede parar a dar.